Muy buenas a todos mis compas del servidor 343 and Beyond. Mi nombre es Levi Heicho y en este vídeo lo que vamos a traer, bueno, lo que voy a traer y bueno, mejor dicho vamos, porque voy a hacer y recoger las palabras de comentarios, agradecido con ellos, como digo siempre. Ahora parece que somos más personas contribuyendo del canal y me salen más los agradecimientos, puesto que voy a hacer mías como unas palabras de unos comentarios de un usuario, en las que sí, traigo en este vídeo, como podemos ya ver aquí, traíamos anteriormente nivel 25 a 30, pues ya estamos en nivel 27. Durante el nivel 26 no hemos hecho más que subir, y lo vamos a ver ahora, preparar las construcciones para este nivel 27, y vamos a ver ya de hecho qué es lo que nos pide aquí, porque como bien comentaba anteriormente y refuerzan en los comentarios, la barbaridad de recursos a requerir, ya hay que ir pensando en distribuirlos y no subir nuestro refugio de manera muy a lo loco. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Como bien podemos ver, el inicio del vídeo, la intención primera de esto, en la que voy a recoger tres cositas, intentaré que lo más rápida posible y claras, es el HQ a nivel 27, ¿vale? Ya hemos alcanzado el nivel 27, y ¿qué nos pediría para ir a nivel 28? Pues lo vamos a ver. Para nivel 28 ya nos van a pedir esta cantidad de recursos, vaya que le he dado para atrás, esta cantidad de recursos ya que vemos en la pantalla, ya que son 800 millones y 200 prácticamente de oro, ¿vale? Más un laboratorio de nivel 27 y un centro de la alianza de nivel 27, y estas dos construcciones también son muy tochas. Vamos a ir directamente, que ya estoy preparando los recursos para avanzar este laboratorio, ¿de acuerdo? Y mejorarlo nos va a costar otros 500 millones de cada uno de los recursos y 100 millones, es decir, ya tenemos 1.3 gigas y 300 o 400 millones de oro. ¿Y qué más tenemos, no? Pues este centro de la alianza, que como veíamos en los vídeos anteriores, a partir del nivel 25, esto ya parecía un mini HQ, puesto que otra vez tenemos aquí otros 223 millones y otros 30 millones de oro hacia nivel 26, pero nos lo está pidiendo a nivel 27, ¿vale? O sea, 27 el laboratorio y 27 el centro de la alianza, o sea que al centro de la alianza aún le faltan como otros dos movimientos, y así a grosso modo, pues hemos dicho 1.5, 1.3 gigas en un lado, vamos a subir a 1.5, vamos a subir a 1.8, pues pongámosle que vamos a tener que amasar casi 2 gigas de recursos para ese nivel 28, ¿de acuerdo? Y bueno, de la mano prioritario quizá a la hora de subir el HQ, entonces recordar que todo lo que sea farmeable los días de VS y de SVS y llenen sus capacidades al máximo, pues adelante, vayan ahorrando y farmeando para ello, al mismo tiempo que los cofres de recursos, que yo ya he tenido que abrir unos cuantos para intentar llevar el laboratorio a nivel 27, ¿de acuerdo? Lo siguiente que teníamos, ¿verdad?, que es lo que hacía hincapié, serían a mano de este nivel 27, pues las tropas de nivel 9, que las dejábamos preparadas desde el 25, pues decía que cerca del 26 y cerca de los niveles 26 hacia el 27, para poder desbloquear esas tropas 9 de uno de los campos. Aquí voy a hacer como una pequeña modificación, viendo la cantidad de recursos que ya demanda el HQ principal y sus dos edificaciones secundarias, y es que en este punto sí que quizá vayamos a tener que elegir primero una de las facciones a las que ir a ascender a tropas de nivel 9. En este caso mi main es de asaltantes, y ya lo que nos está costando aquí no lo puedo ver porque son 12 días de tiempo, ¿vale? Del nivel 26 a 27, pero bueno, pongámosle que tengo este nivel 25 hacia 26. ¿Qué nos va a pedir aquí ya? Otros 72 millones de cada uno de los recursos y 50 millones de oro.
Entonces, las tablas siempre están por ahí, pero yo voy a recogerlo en el vídeo de manera más gráfica y rápida y a grosso modo, en el que si yo aquí subo del 25 al 26 por 80 millones, ponle que yo voy a tener que gastar cerca de otros 100 millones en subir al 27. Entonces ya estamos hablando de otros casi 200 millones más en construcción que podríamos avanzársela, como bien digo, a este centro de la alianza antes que a las tropas, ¿vale? Entonces las tropas decidiríamos cuál sería nuestra main, nos hemos enfocado en los niveles de HQ y las edificaciones que van de la mano para poder ascender al 28 y una tropa principal hacia T9, que en este caso, de mi caso, van a ser los asaltantes, ¿de acuerdo? Esto ahora en cuanto a nivel de HQ 27, haciendo en adelante, de 27 a 28, haciendo foco en eso, ¿vale? No voy a expandir mucho más el resto de construcciones. Lo siguiente que tenía era, por comentar aquí, era el tema de los gastos de diamantes. Como podéis ver, yo siempre voy casi siempre muy seco de diamantes, porque lo que intento hacer, como siempre, ahora que hay más eventos, creo que solapados, pasó el evento de tiro, en el que puedes recoger los diamantes. Son 100 tiradas de evento de tiro por diamantes. Está el evento de tiro. Ahora mismo este evento de ruleta no se puede hacer si no es con gasto. Y había otro evento ahora mismo que no... sí, vale, ahora lo acabo de recordar. El de descuento, ¿vale? La tienda del mercado de descuento, que también ha pasado. Y es ahí donde guardo también diamantes para tratar de gastar en la tienda, que es de descuento, en la que se utilizan esos boletos de cupón de la suerte de descuento, ¿vale? Es ahí donde yo principalmente espero a gastar los diamantes, si no me urge gastarlo en algún tipo de aceleración de construcción o de lo que sea, para avanzar en la tecnología o en los puntos de VS. Y otra cosa en la que vamos haciendo foco, y mencionaba también y recojo del punto de, creo que es Alberto, el suscriptor, muchas gracias, es el tema de, claro, de que la gasolina ya la estoy usando para utilizar y para hacer muchos más boomers y recoger esta cantidad de planos y aprovechar la super mejora. Entonces yo calculo que sobre unos 180k de planos espero almacenar antes de pasar a mi Hércules y poder exprimir así al máximo la habilidad de super mejora que veíamos en otros vídeos que tiene el Hércules, ¿de acuerdo? Eso así recogido muy rápidamente en cuanto a diamantes, y podemos hacer un paseo otra vez de nuevo en cuanto a diamantes. Veis, de nuevo yo cojo gasolina, puedo actualizar gratuitamente y volveré a coger gasolina en esta tienda de duración limitada. En la VIP vamos a recoger también siempre la gasolina. Aquí los planos me parecen un poco más caros. Cojo las llaves, me parecen bastante bien, a 310 llaves aquí que utilizar. Iré después, como bien decía otra vez, recogiendo los comentarios, a por los núcleos, ¿vale? Son 1500, si tuviera aquí todos, sí, o sea, al final son 1500 diamantes para esos 50 núcleos en esta tienda, y las badges que las tenemos aquí, las insignias. A partir de ahí, pues a lo mejor si me falta algún tipo de acelerador así de urgencia, a 72 diamantes, a 192 las 3 horas. Aquí suelo coger bastantes aceleradores si me voy viendo flojo de aceleración, ¿vale? Puesto que yo no gasto en dinero en aceleradores como tal. En artículos vamos a pasar casi siempre de esta pantalla. En las compras de aquí, nuestro equipo dorado y nuestros núcleos de energía ya ganando prioridad al equipamiento de lila, puesto que ya tenemos tenemos las formaciones muy cerca de héroes dorados, y lo que nos interesa ya más que el equipo lila es subir las armas doradas en niveles con estos núcleos de energía, ¿de acuerdo?
paso de momento de las piezas, ¿vale? Y de lo demás, porque no me está rentando más que en este equipo y en este núcleo prioritariamente. ¿Por qué paso de las piezas y voy a llegar ahí? ¿Y por qué paso incluso hasta de esto en este tipo de tienda? Porque luego tenemos aquí que vamos a poder... Bueno, aquí tampoco cojo estas cartas de reclutamiento, pero en el evento que viene ahora, que lo voy a enseñar ahora después, en la siguiente parte de esto, voy a coger estas cartas de reclutamiento por encima de las piezas doradas versátiles. Y tú dirás, ¿por qué haces eso? Pues la respuesta es muy sencilla, porque por cada tarjeta de estas tenemos la opción de recoger un héroe, una pieza de héroe dorado, que vendría a ser al caso de la pieza que vamos buscando universal, o en el mejor de los casos, y cada 10 tiradas aseguradas, 10 piezas o un héroe dorado. Es decir, estáis teniendo 10 piezas, ¿vale? Ya no versátiles, pero sí de algún héroe al azar, aleatorio, que cuentan, y es más fácil conseguir estas cartas de reclutamiento, que cuentan como piezas doradas a poder ascender a lo que viene siendo el cambio de subir estrellas de héroe. Entonces voy a por esas cartas de recluta antes que a por las piezas en este aspecto. En esta tienda, pues como podéis ver, los pergaminos de reclutamiento, y todo lo que me va dando las insignias, prioritariamente las llaves por aquí, las insignias de equipo, estos que también aquí son muy baratos, creo que son un total de 2.000, aquí son otro total de 2.000, 10.000 por aquí. Los núcleos de energía en este apartado me parecen muy caros. Aquí los planos también los estoy cogiendo, si os dais cuenta, a 200 cada uno. Siempre sobran de estas insignias llegados a un nivel de exploración de 27 a 30 o por ahí. Entonces ya a partir de ese momento ya se pueden recoger planos de aquí de manera muy fácil. Esas cartas de reclutamiento de refugiados, como digo, y luego me iría a la modificación, o como bien digo aquí, a las cartas de recluta, porque por esas piezas doradas. Muy bien, no me extiendo más por este aspecto, puesto que solapo con el siguiente, en el que decía que aquí tenemos este evento de la tienda de Camila, en el que vamos a recoger los puntos haciendo estas tareas, estas monedas plateadas y doradas como siempre, y en el intercambio, como podemos ver aquí, tenemos las monedas plateadas, las monedas doradas para esas piezas doradas, y luego aquí abajo simplemente tenemos las cartas de reclutamiento por 10 doradas y por plateadas, con creo que son 10 intentos. ¿Por qué voy primero a por estas? Por lo mencionado antes, porque en una de cada 10 tiradas yo ya voy a tener 10 piezas o un héroe dorado asegurado. Es decir, que por menos precio ahora mismo de estas dos monedas al cambio con lo que es la pieza dorada en una unidad o en una unidad aquí, yo a las 10 de las cartas de reclutamiento ya me voy a asegurar esa tirada de 10 piezas doradas o algún héroe dorado por en medio. Entonces sí, a partir de ahí pues yo ya gastaré en los pergaminos y en estas que ya son las plateadas, primero en el versátil de las plateadas, en los pergaminos después para subir a los héroes que ya tengo, y ya luego, si acaso a lo último, pues esas doradas en estos sharps universales, gastando estas piezas doradas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a ese evento y por qué priorizo carta de reclutamiento antes que pieza dorada en este nivel, ¿vale? En este nivel, y sí, porque en los anteriores he necesitado siempre recoger mucha pieza dorada para subir a los héroes, ¿de acuerdo? Ahora seguimos avanzando y como bien digo siempre, llevamos 15 minutos, 7 minutos y medio a por 1,5 por 2. Quería tocar estos 3 puntos, como bien decía, HQ, diamantes y eventos, ya sean free to play o pay to win. En este caso pay to win, de acuerdo, tenemos esta semana la que comprando junto con los puntos totales de la alianza vamos a escalar en
en este rango de premios, ¿de acuerdo? Luego hay otro en el que era anteriormente, no lo pude grabar, en el que se van sumando diariamente a compras diarias, ¿de acuerdo? Entonces, si no eres un gran gastador, esa lista no vas a poder conseguirla siempre todos los días a tope. ¿Qué recomendar en cuanto a esto? En cuanto a hacer la compra si eres pequeño gastador, haz la compra en los días o en las franjas de hora en las que el evento popular o el evento de preparación total, por ejemplo, te quedas corto en estos cofres, ¿no? Haces tu compra con esos paquetes para poder intentar abrir los cofres que sabes que por aceleradores o por lo que sea no vas a poder llegar a abrir, en vez de, por ejemplo, a la hora en la que puedes subir de experiencia a los héroes, que es mucho más fácil y más gratuitamente poder llegar al nivel 3 del cofre, más que en esta franja horaria de poder de tecnología, que se hace ya más complicado subir al 1, 2 o 3. Si en una de estas franjas de hora que os veis que os cuesta más subir, se aprovechan las compras, las pocas compras que hagáis para subir en esos cofres, pues más cofres que vais a abrir aquí, más puntos que vais a sumar aquí en esas insignias, mejor premio hasta el nivel 18, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo de nuevo a la pestaña de eventos, como bien decía por aquí, la escalera con las compras de mano de la alianza. En este punto tenemos la mejora del arma de Selena, y aquí sí que diré que en este punto, y al ser pequeño mediano gastador, no puedo seguir avanzando al ritmo que avanzan otros jugadores a nivel pay to win. Entonces, lo que sí yo quiero para mi cuenta son las heroínas de clase naranja y su equipamiento especial, puesto que esto es una oferta puntual, y también que van surgiendo hasta finales de temporada, pero yo, por lo que he visto, a final de cada temporada las heroínas anteriores se quedan, entre comillas, obsoletas, en el sentido de que no sacan ni ese equipamiento especial para ellas, ni vuelven a sacar ofertas de esta heroína para poder upgradearlas, ¿de acuerdo? Entonces, hacerse con la heroína y su equipamiento especial ya quizás sea lo poco que vaya a gastar. Antes podía meter algo aquí, podía meter algo en esta toma de tareas para conseguirlo, pero ya no lo haré. El diario, en el que ahora ya, en vez de llaves, que las utilizo menos para upgradear al nivel 5 de Hércules, necesito esos planos diarios, un K diario todos los días por menos de $1. Está muy bien, por lo que vale un café. Y tenían la oferta semanal de 7 días, que tampoco la cogeré, puesto que, como bien digo, no es que no ayude, sí ayuda bastante. Aquí veis, tenemos 10, 15 piezas aquí, 50 horas de aceleración, y en este paquete, ya que se nos viene arriba, 4.000 manuales de habilidad y 5.000 diamantes. Pero, como bien digo, yo no puedo seguir este ritmo, no soy multimillonario, lo siento por no poder mostrar mejor la cuenta con todo, pero haciendo un balance general, voy hablando un poco de lo que es el rango para mi cuenta que yo invierto. Podemos resumir que el diario muy barato, héroes puntuales y equipamiento especial puntualmente, aprovechar sobre todo esa super mejora con el Hércules, que para otra vez el que no la haya visto, me vuelvo a meter, y llevamos 20 minutos de vídeo, ya lo tenemos aquí preparado con esa super mejora. Cuando hablo de super mejora me refiero a esta habilidad, ¿vale? Lo pausáis y aquí lo tenemos antes de subir al Hércules. Su último pendaño, se desbloquearía esta habilidad, y es lo que yo quiero tratar de explotar con esos planos que estoy ahorrando para haber optimizado mi inversión de alguna manera. Entonces, estoy hablando como pequeño inversor en la cuenta, como free to play bueno, como free to play en lo que vayáis a coger. Esto es una vez al diario, estos dos eventos de aquí en que priorizar como free to player, y como pequeño gastador, pues el que sale a cuenta todos los días por menos de $1 o $1, esos planos. O que podemos, si no os habéis dado cuenta, podemos cambiar aquí la manera en que
nos vaya a ir bien. Nos salen o 3 llaves, o 900 planos, o manuales de habilidad, o random. Ahora ya no puedo cambiarlo porque tengo ese paquete cogido. Muy bien, chicos, no me extiendo mucho más. He hablado de esos 3 puntos que quería recoger principalmente en este vídeo. Son 20 minutos de vídeo, pásenlo a por 2. Deténganlo donde consideren que tengan que detenerlo. Un saludo, espero servir de ayuda y nos vemos en el juego.